Buenas tardes, vamos a hablar sobre la historia de la política y de las ideas políticas. Como introducción, pues la política siempre ha sido una constante a lo largo de la historia, pues siempre las sociedades han buscado establecer normas de conducta en las cuales se haya una relación de autoridad y obediencia y en donde se haya una buena relación entre hombres y mujeres. Estas regulaciones afectan a las instituciones que organizan una sociedad y pues esto es a lo que se le dice política, se le llama política. Sin embargo, pues esta política ha sufrido ciertos cambios a lo largo del tiempo y también en cada sociedad, pues estas tienen diferentes religiones, opiniones sociales y organizaciones. Entonces esto hace que la política no sea única, sino que en cada sociedad pues tenga cierto. Pues ahora les voy a hablar sobre la política en la Edad Media y pues voy a empezar con la Alta Edad Media. Pues en la Alta Edad Media, pues la política cambió gracias a la herencia del Imperio Romano, en donde hubieron dos nuevas influencias, que era el cristianismo y la tradición germánica. Los pueblos germanos reemplazaron la economía comercial de los romanos por la agricultura y el trueque, lo que fragmentó la sociedad y debilitó la ciudadanía. Mientras que la religión cambió el orden imperial, quitándole un poco del poder al emperador y convirtiéndose en la religión oficial del imperio, o sea, pues el cristianismo. Las ideas políticas se basaron en la obra La ciudad de Dios de San Agustín, quien explicó que existen dos ciudades, que es la terrena, que es más política y humana, y luego está la celestial, que es divina y espiritual. El Estado debería encargarse de las cosas materiales y la Iglesia de las espirituales, según la guía de Dios. Esto justificó que el poder religioso se considerara mucho más superior al civil, según la teoría de las dos espadas. Durante este periodo, pues el pensamiento político avanzó muy poco, ya que las decisiones que se tomaban se daban según las circunstancias. Y pues ya en cuanto a las obras políticas que llegaron, fueron a partir del siglo IX, con un enfoque más moral y político, y reflejaban las acciones y valores de los líderes de la época. Pues ahora les voy a hablar sobre el imperialismo, el cual surgió en un contexto de mucho nacionalismo y fue impulsado por la idea de la acumulación de riquezas y el crecimiento del capital financiero en el siglo XIX. Europa buscaba expandir sus mercados, proteger su producción y supuestamente llegar el progreso a otras regiones. Esto se consolidó en la Conferencia de Berlín en 1885, donde se establecieron pautas o reglas para ocupar los territorios en África y en Asia. Los europeos creían que eran una raza superior y veían como su obligación o su deber civilizar a los pueblos considerados inferiores. Esto fue impulsado o inspirado gracias al darwinismo, que hablaba sobre que las razas más fuertes eran las que sobrevivían, y ellos consideraban que su raza blanca era superior por sobre todas y que ésta debía dominar, justificando así sus ansias y sus conquistas como una misión humanitaria, sobre todo para establecer el buen gobierno inglés. Además, el capitalismo se apoyó en las ideas de la defensa de los intereses económicos, políticos y sociales de las potencias europeas, que consideraban sus valores superiores. También se creía que la expansión del capitalismo traería beneficios y desarrollo a los países conquistados. Ahora hablar sobre el fascismo, el cual surgió en Europa después de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929, principalmente en Italia y en Alemania.
Bueno, en estos países se buscaba eliminar las diferencias sociales y pues es fortalecer su poder imperialista mediante un estado totalitario, donde el gobierno pues controlaba absolutamente todo, o sea, la economía, la cultura y la moral. Bueno, Italia y Alemania sufrían graves problemas económicos, por lo que el Estado pues tuvo que asumir el control de la producción. En Alemania estaba el nazismo, donde se organizó una fuerte jerarquía que se basó en la supremacía de la raza aria, el culto a la fuerza y el odio a las minorías como judíos, gitanos, homosexuales, entre otros. El gobierno controlaba la prensa, la educación y la propaganda usando estos medios para influir en la población y que estos sigan obedeciendo totalmente a su líder. Además de que la vida privada casi que desapareció y toda organización debía estar bajo vigilancia política. Bueno, hola, buenos días. Pues yo les voy a hablar de la Baja Edad Media. Pasó en el siglo VI. Esto fue una época de grandes transformaciones en Europa, tanto en lo económico, en lo social y en el poder. Pues el poder y la sociedad. En este tiempo, el poder político estaba totalmente fragmentado. Entonces, los señores feudales eran como la verdadera autoridad en ese tiempo. Las monarquías no tenían como tanto poder. Su poder era muy limitado. Entonces, pues simplemente eran como personas con el nombre y ya, no hacían nada más. Se creó la nueva clase social, que es la burguesía, o sea, los comerciantes y los artesanos, y pues estos ganaron con un poco más de libertad y poder económico. La iglesia se recuperó y pues ganó gran liderazgo en lo político gracias a las reformas gregorianas. Las ideas políticas y el Estado. Pues gracias al crecimiento de las universidades, pues surgieron nuevas ideas sobre el poder. La idea de Santo Tomás de Aquino era pues principalmente como ponerle fin al gobierno porque pues por el bien el bien común. Y pues que la autoridad de la iglesia era la más importante y pues que nada más importaba, por así decirlo. Surgieron nuevos sistemas parlamentarios como la Carta Magna, que le dio voz a la burguesía, y pues el nacimiento del Estado moderno, pues que comenzó unificando el territorio bajo una sola autoridad. Bueno, la reforma. Pues el motivo por el cual empezó esto fue por los movimientos humanistas y pues los teólogos empezaron como a cuestionarse sobre la corrupción y las prácticas de la Iglesia Católica. Pues Martín Lutero fue el que inició con esta reforma y afirmó que para poder acabar con la corrupción se le debería quitar las riquezas a la Iglesia. Pues el resultado de esta reforma fue que la cristiandad se dividió en dos, en los católicos y en los protestantes. Pues las consecuencias de esto pues fue que las nuevas iglesias, las reformadas, se politizaron, o sea que cambiaron sus intereses religiosos en unos que buscan el poder. Pues entonces pues estas interfirieron en los asuntos del Estado pues en busca de conseguir dominio territorial. Pues la falta de acuerdo se llevó a las guerras religiosas y pues estas poco a poco se volvieron más fuertes por el absolutismo, es el poder total del monarca. Apareció también una figura como muy importante de sus ideas políticas, fue el de Jean Bodin, que defendió
soberanía del Estado, o sea que pues el poder supremo era del monarca, pues o sea, está en el monarca. Pues Bodin consideraba que la tiranía, o sea que el peor de los órdenes, o sea que abusan del poder, era mejor que la anarquía, que es cuando no tienen ningún rey, ningún monarca pues, o ningún gobierno encima de ellos. Y pues él propuso lo de una monarquía legítima. Bueno, movimientos nacionalistas. Pues el tercer mundo, o sea, Asia y África, tomaron elementos de la tradición liberal y nacionalista europea. Pues estos países del tercer mundo pues comenzaron a crear sus propios movimientos. Pues los líderes nativos del tercer mundo se iban a estudiar a Europa y pues cuando terminaban se devolvían a su país para fundar los movimientos que defendían la capacidad del autogobierno. Pero bueno, esto hubo un momento muy importante que fue la conferencia de Bandung en 1955, que fue como una base para el nacionalismo. Pues de este salió una carta que establecía los principios del respeto a la soberanía e integridad de territorios y la libre determinación de los pueblos coloniales. Pues eso. Y el nacionalismo pues tuvo pues varios como tipos, por así decirlo, a lo largo de su territorio, que pues unos ejemplos son el árabe musulmán, pues que se basa en la religión, en el islam, y pues que a veces también en el socialismo. Y pues la África negra, que principalmente como para ellos, como por así decirlo, lo más importante era su idioma y las costumbres propias de cada región. Personas como muy importantes fueron Sukarno de Indonesia, Patricio Lumumba del Congo, Nehru de India y Mao de China. Estados Unidos y el primer presidente negro. En noviembre de 2008, Barack Obama hizo historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, tras vencer al republicano John McCain. Su victoria se dio en medio de una crisis económica bastante fuerte para los Estados Unidos, que se menciona es la segunda crisis económica más grande después de la depresión de 1929 para los Estados Unidos, por lo que durante su campaña política el tema principal para los votantes era la economía. Ya como presidente, Barack Obama anunció un programa de gasto público bastante amplio comparado con el New Deal de Franklin D. Roosevelt para hacer frente a la crisis económica. Este plan incluía cientos de miles de millones de dólares adicionales con 700.000 millones de dólares aprobados para el rescate financiero con el objetivo de reactivar la economía, crear empleos y recuperar la confianza en el sistema financiero. Para lograrlo, planteó invertir en infraestructura, energías limpias, educación y salud, promoviendo un crecimiento más que sostenible. Su política se basaba en el Wall Street y el Main Street, que buscaban un balance entre los intereses de los bancos y los ciudadanos comunes. Obama describió esta crisis como una crisis de proporciones históricas, y es cierto que durante este programa varios economistas estaban preocupados por el alto nivel de gasto público, pero eran conscientes de que la política debía hacer lo necesario para un estímulo gubernamental que salvara la economía y sentara las bases de una recuperación sostenible y duradera.
Por lo que, en resumen, el gobierno de Barack Obama fue un hito político y social que simbolizó el avance de los derechos civiles y inició una nueva etapa de esperanza para la economía estadounidense. El pensamiento político de Gandhi. Desde mediados del siglo XIX, la India estaba bajo el dominio colonial británico. Sin embargo, con el tiempo surgió una figura muy importante que preparó el camino hacia la independencia, Mahatma Gandhi. Gandhi inició con su política en 1919, durante una crisis política provocada por el dominio británico. Su modo de lucha fue muy diferente al de otros movimientos, ya que este se basó en la no violencia o ahimsa y en la desobediencia pasiva, ya que este creía que la verdadera independencia no vendría de medios políticos o militares, sino de la transformación espiritual de su pueblo. Su pensamiento también venía de la Satyagraha, que significaba fuerza de la verdad, principio que buscaba alcanzar la justicia desde el respeto mutuo, sin odio a los enemigos, ya que Mahatma Gandhi creía que todos los seres humanos eran iguales. A través de su método, Gandhi creó una política de no colaboración con las autoridades británicas, que significaba no obedecer a ningún tipo de orden que significara violencia de parte de los británicos, y que se negaran a apoyar las injusticias del Estado. Con este método de lucha lenta pero posible, Gandhi logró juntar masas y demostrar que el cambio se podía ver reflejado sin ningún tipo de violencia. Gracias a su liderazgo y su filosofía de paz y resistencia, la India consiguió su independencia en 1947, demostrando a todo el mundo que la no violencia puede ser una poderosa herramienta política y moral. Bueno, pues yo les voy a explicar las ideas liberalistas. Durante los siglos XVIII y XIX, la Ilustración dio origen a una nueva forma de pensar, basada en la razón, la libertad y la igualdad. De allí nació el liberalismo, una ideología que defendía que todos los hombres son iguales por naturaleza y tienen derecho a participar en el gobierno y expresar libremente sus ideas. Entre los filósofos más importantes encontramos a Charles de Montesquieu, quien propuso dividir los poderes del Estado en tres, que vendría siendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para evitar abusos y garantizar el equilibrio político. Pues por otro lado, Jean-Jacques representa la voluntad general, defendiendo la libertad y la igualdad social. Bueno, seguimos con el liberalismo, el nacionalismo y el Estado Nacional. Después de la Revolución Francesa, el liberalismo se expandió por toda Europa como una ideología que defendía la libertad económica, la propiedad privada y también la represión política. Después de esto, este pensamiento influyó también en el surgimiento del nacionalismo, que promovía la creación de estados basados en una identidad y que vendría siendo una misma lengua, una misma cultura y una misma historia. Una primera expresión de este liberalismo fue el romanticismo político, el cual, además de las cuestiones políticas, se interesó por los problemas sociales y morales del pueblo. Por ejemplo, surgió el movimiento de la Joven Italia, que fue liderado por Giuseppe Mazzini, que básicamente buscaba que la unidad e independencia del país. En Alemania y Hungría también aparecieron movimientos nacionalistas con ideas similares. De aquí surge el nacimiento del socialismo. El socialismo nació como una respuesta ante las desigualdades creadas por la revolución industrial. Mientras la burguesía acumulaba riquezas, los obreros
sufrían largas jornadas laborales, bajos salarios y también pésimas condiciones de vida. Ante esta situación tan delicada, surgieron los llamados socialistas utópicos. Estos vendrían siendo quienes soñaban con una sociedad más justa, fraterna e igualitaria, sin propiedad privada ni explotación del hombre por el hombre. Estos pensadores básicamente promovían la cooperación, la ayuda mutua y la convivencia solidaria. Aunque sus ideas no, aunque las ideas de ellos eran más idealistas y difíciles de aplicar, fueron la base de los movimientos obreros que más adelante se transformarían en la política europea. Bueno, pues yo les voy a explicar lo que vendría siendo el socialismo científico. Con el tiempo, las ideas socialistas pues evolucionaron. Apareció el socialismo científico. Este fue fundado por Karl Marx y también por Friedrich Engels. Estos mismos explicaron que la historia humana es como una lucha constante entre clases sociales, los burgueses y el proletariado. El proletariado vendrían siendo los trabajadores. Marx y Engels propusieron que los trabajadores debían organizarse como clase. Entonces, pues debían tomar el poder político y pues básicamente acabar con el sistema capitalista para construir una sociedad sin clases ni explotación. Estos también fundaron la primera internacional obrera, que unió a varios trabajadores de diversos países para la lucha de sus derechos sociales y laborales. Luego sigue el neoliberalismo. El neoliberalismo surgió en la década de los 70 como una reacción a los excesos de intervencionismo estatal. Esto propuso que el Estado no debe controlar a la economía, sino que básicamente dejar actuar libremente pues al mercado, a la competencia y a la iniciativa privada. Esto pues básicamente defiende la reducción del gasto público, a la privatización de empresas y la libre competencia como motor del progreso. Básicamente se reconoce la importancia de la democracia y la participación ciudadana, aunque considera que el poder del Estado debe ser limitado para no frenar la libertad económica. En conclusión, el neoliberalismo pues es como que busca un equilibrio entre la libertad del individuo y la estabilidad del mercado, pero pues dando prioridad a la autosuficiencia y a la responsabilidad personal. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que es la historia de la política en la antigüedad. Básicamente, estas civilizaciones anteriormente de la Mesopotamia, Egipto, China e India, estas civilizaciones pues no tenían una idea clara de lo que era la política. Para ello la política tenía una relación con una visión religiosa, con sus mitos, leyendas, bueno, etcétera. Y básicamente, pues, aunque no tenían una idea clara particular de lo que era política, estas civilizaciones tenían esas características que las hacían o que les permitía organizarse como sociedad. Entonces, ¿cuáles eran dichas características? Pues primero que todo, la formación o las formas de organización política. ¿Cuáles eran estas? Eran dos. No es como hoy en día que básicamente pues las sociedades se organizan en un territorio que está limitado pues por unas fronteras y que crean esa identidad que los vincula con dicho territorio. No, anteriormente eran dos, que básicamente eran la ciudad y el imperio. ¿Qué era la ciudad? La ciudad básicamente era el centro político y religioso. Es el lugar que simbolizaba
lo que era el templo y el palacio. Dichos términos tenían una relación, un vínculo de carácter sagrado. Por lo tanto, pues era el lugar donde se hacían las actividades religiosas, económicas, administrativas y artísticas. Y también de que básicamente esas ciudades se gobernaban a sí mismas, ejercían su propia autoridad. Y luego están los imperios. ¿Qué eran los imperios? Pues básicamente los imperios eran los territorios que albergaba una comunidad, pero que el poder recaía sobre una sola persona. Por lo tanto, pues no tenían un solo centro de poder y no tenían relaciones regulares pues con civilizaciones externas. Otra, pues, están las características políticas de la sociedad. Resulta que, pues, anteriormente esas civilizaciones creían que sus instituciones tenían un origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente los mismos dioses lo habían creado. Y también empezaron a ver lo que era la agricultura como la principal fuente económica en aquel tiempo. Por lo tanto, pues no se tardó en colocarle, digamos, mecanismos de control políticos. Lo que dio o lo que permitió que se le viera o que se identificara la religión como una con relación con lo que era la orden social, política y económica. Y por último están las sociedades hidráulicas. ¿Qué eran las sociedades hidráulicas? Pues básicamente, como lo dije anteriormente, ellos empezaron a ver la agricultura como la principal fuente económica. Entonces estas sociedades se vieron obligadas a hacer grandes obras de canalización de los ríos, que eran, que eran posibles gracias a un grupo grande de personas que eran dirigidas por una sola que manejaba básicamente o organizaba dicho grupo y lo administrativo y la economía. Entonces por ello se empezaron a llamar sociedades hidráulicas por el surgimiento o creación de la canalización del agua. Y con este contexto pues se empezaron a forjar los rasgos fundamentales de aquellas civilizaciones, los cuales eran pues principalmente, como lo dije, el poder tenía que estar centralizado sobre una sola persona, la cual pues tenía que organizar todo lo administrativo y lo económico. Y además de eso, pues obviamente siendo apoyada con los temas religiosos. También de que pues empezaron a fomentar los medios o técnicas que pues más eficaces que hubieran, lo que lo llevó a utilizar lo que era el sistema burocrático, la burocracia que fue una característica principal de estas sociedades. También de que pues el Estado organizaba toda la sociedad. El poder político era propietario de todas las grandes obras, incluyendo lo que era el agua y la tierra. Y también pues en este contexto se empezaron a organizar la jerarquía social que estaba conformada por dos estratos, los cuales eran el gobernante y el gobernado. ¿Cuáles eran los gobernantes? Pues básicamente las personas que tenían gran poder y una gran influencia o vínculo con el Estado, los cuales eran el rey, la reina, em, los sacerdotes, los altos funcionarios, tanto civiles como militares, bueno, etcétera. Y también los gobernados, que eran las personas que estaban forzadas, que tenían poco poder y estaban forzados a hacer un trabajo obligatorio, los cuales eran los campesinos, los mercaderes y los esclavos. Bueno, luego está la realeza. ¿Qué es la realeza? Esta fue otra característica importante para las civilizaciones en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque esta era la manifestación del poder por medio de la violencia y las instituciones, que pues esta estaba sustentada por ideas religiosas, donde básicamente los reyes o los que gobernaban eran elegidos por los propios dioses. Bueno, y pues a este tipo de gobierno se le denominaba teocrático. Bueno, luego llega el nacimiento de la política en Grecia. Resulta que en las sociedades antiguas del Antiguo Oriente, las sociedades eran muy cerradas, que básicamente pues el individuo no tenía derecho a ningún tipo de poder o ejercer pues ninguna clase de poder. Esto es muy diferente a cómo es el proceso que siguió en Grecia y lo que hoy conocemos como política. ¿Por qué? Porque pues en este territorio, en el siglo 7 antes de Cristo, se formaron instituciones que conformaron muy bien lo que es la política en el mundo occidental, de diferentes maneras, las cuales eran, primero que todo, las ciudades-estado. ¿Qué son estas ciudades? Básicamente, pues,
en Grecia anteriormente los países no estaban unidos como lo es hoy, sino que cada ciudad era independiente, tenía sus leyes, sus normas, sus creencias, su religión, sus costumbres, bueno, etcétera. Y eran denominadas polis, los cuales un ejemplo de estas son Atenas o Esparta. Y básicamente pues son ciudades pequeñas dentro de Grecia que eran independientes en sí. Luego llega la monarquía militar. Esto es que básicamente en cada ciudad-estado gobernaba un rey o un solo monarca, el cual tenía dicho poder por la fuerza militar que tenía o por su familia, que básicamente pues eran elegidos por los jefes, o eran básicamente los jefes de los grandes clanes, que según ellos eran elegidos por los propios dioses o por los héroes. Bueno, luego está el régimen aristocrático. ¿Qué pasa aquí? Básicamente los reyes fueron perdiendo fuerzas, por lo tanto hizo que los ricos nobles, como ellos vieron que los reyes no eran los únicos que tenían dinero y poder, ellos empezaron a involucrar y participar más en el gobierno, y por lo tanto pues fueron creando una aristocracia, la cual pues básicamente era el mejor gobierno para ellos, los cuales eran los sabios y los ricos. Entonces pues ya no gobernaba un rey, sino que gobernaban también los nobles y los ricos, y lo hacían para pues mantener sus privilegios y sus riquezas. Luego también aparece la timocracia. Resulta que después de la aristocracia llegan una nueva clase social, los cuales son los artesanos y los comerciantes, los cuales empezaron a tener más dinero. Entonces, pues como ellos vieron que los nobles no eran los únicos que tenían dinero y riquezas, se empezaron a involucrar más en el gobierno, y por lo tanto empezó a nacer o nació la timocracia, en donde básicamente el poder dependía de la cantidad de tierras y dinero que tú tenías en este tiempo. Entonces, pues la nueva ley era que entre más tenías, más podías participar en el gobierno. Luego llegan los legisladores. Las leyes en aquel tiempo no eran escritas, sino que se tenían que manifestar por medio de la palabra. Entonces, pues las sociedades empezaron a involucrar o a llamar hombres sabios y justos pues para escribir las leyes, los cuales fueron llamados legisladores. Estos empezaron pues a escribir las leyes y a ponerlas más justas e iguales para todos, y para darlas a conocer a todos los ciudadanos. Pero lo que hizo que más adelante empezaran a surgir los tiranos, ya que pues después de los legisladores las tensiones sociales empezaron a hacerse más complicadas, haciendo que los ricos consiguieran más poder, más dinero, y haciendo que los pobres estuvieran inconformes con esto. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a subir los tiranos. ¿Qué son los tiranos? Básicamente pues son las personas que son las personas del pueblo que toman el poder a la fuerza por medio del apoyo popular o por el apoyo del pueblo. Entonces esto empezaron a ser posible que se le entregaran más tierras al propio pueblo, más participación en el gobierno y que más personas participaran en el gobierno, para que hacia el final surgiera el último, que fue la democracia, la cual era el sistema en donde, donde más personas podían participar en el gobierno gracias a los tiranos, y pues los ciudadanos podían elegir y participar en las decisiones del Estado. Además de eso, pues esto fue un paso más importante hacia la justicia y pues la igualdad propia. Bueno, los cambios del siglo XX. Básicamente, resulta que después de la revolución bolchevique en 1917, tras el éxito de esta, liderada por Vladimir Lenin, llegó el marxismo a Rusia. ¿Qué decía el marxismo? El marxismo era una ideología que era considerada, pues para países que, estaba considerada pues para países que industrializados y que tenían que pasar del capitalismo al comunismo. Cosa que pues en Rusia no era, en aquel tiempo pues no era una característica de aquel país, eh, ya que no tenía una clase obrera. Entonces, pues, ¿qué hizo Vladimir Lenin? Lenin al final, pues, modificó esta teoría y cambió, pues, la clase obrera, involucrando básicamente a los campesinos en su proyecto socialista. ¿Qué pasa con Lenin? Lenin creía que, pues, al expandir el socialismo, habrían más revoluciones socialistas en otros países, cosa que pues no le resultó, ya que las potencias exteriores como Estados Unidos estaban más, o sea,
no fueron al cabo de una con el comunismo, sino que mantenieron su burguesía, o sea, en ser capitalistas. Entonces, al pasar esto, Lenin, eh, al final, pues dijo que no iba a expandir el comunismo, sino que al final, pues iba a concentrarse en consolidar el Estado soviético, o sea, volver más fuerte al país de Rusia como país socialista. Bueno, luego de eso, pues básicamente ya los soviets, los trabajadores, los campesinos, etcétera, eran controlados por el Estado. Y lo que pasa es que, pues ya al final, en la muerte, en la muerte de Lenin en 1923, hubo una lucha por el poder entre Trotsky y entre Stalin, que básicamente, pues al final Stalin termina callando a Trotsky, ya que estos tenían una ideología diferente. Trotsky quería hacer básicamente lo mismo que Lenin, expandir su comunismo porque ellos creían que el comunismo es un movimiento que se debería expandir, debería ser mundial, debería ser mundial. Más sin embargo, Stalin era diferente ya que se concentraba más en su propio país, en su propia industrialización y en su propio proceso económico y social. Entonces chocaban mucho entre ideales e ideas y pues al final Stalin terminó ganando ese poder, terminó callando pues a Trotsky y pues bajo su mando el país se volvió más autoritario, controlando todos los aspectos de la vida política, económica, social en aquel tiempo. Hola, hoy me toca hablar sobre la historia política y las ideas políticas. Esto es algo que nos explica cómo se dio la organización de Estado y la evolución que tuvo por diferentes pensadores en las ideas políticas. Esto nos demuestra como en algunos pensadores como lo son en el siglo XVII y siglo XVIII, donde fue la Edad de Oro, en donde estos pensadores comenzaron a cuestionarse sobre muchos puntos de vista de la política. Uno de estos representantes era Tomás, que era un pensador que pensaba que el ser humano era egoísta por naturaleza y que la única manera de controlar y de dar la paz era haciendo un contrato social o pacto social en donde en donde diera a entender de que al ser humano no le pertenecía la libertad, sino al Estado para tener un mejor equilibrio y organización. Otro de estos representantes fue John Locke, que decía que el ser humano era un ser sociable y racional, era una opinión más optimista y que por naturaleza tenía derecho a la vida y derecho a la libertad, entre otros. Y opinaba en que si el ser humano se organizaba a crear un gobierno por sí mismo, podían acabar con la absoluta monarquía y las leyes y las autoridades divinas. Y estas ideas nos llevan a pensar sobre los contratos social o el pacto social, y también nos lleva a revoluciones y entre otras causas históricas que ayuda a la humanidad a evolucionar en el pensamiento político y en acabar con las monarquías. El siglo de oro de las ideas políticas y la ilustración. En el siglo XVIII se hace un gran movimiento llamado el movimiento de la Ilustración, en Europa principalmente, en donde se vio la clase de la burguesía creciente, una nueva clase,
en donde promovieron la ciencia, la razón, el arte como método para conocimiento y para un mejor bienestar en la sociedad. Algunos filósofos ilustrados era Voltaire, Rustendale, entre otros, que defendían lo siguiente: la igualdad de los hombres ante la ley, la libre expresión de los hombres, la separación de bienes con el gobierno. También se vio como la educación como forma para llegar al conocimiento y alcanzar el progreso en la sociedad. La Ilustración marcó o inspiró grandes movimientos como lo son la Revolución Francesa y la independencia de América, llegando a marcar el inicio de la era moderna. El desarrollo moderno y el liberalismo temprano. En el siglo XVII, Francia estaba pasando por una crisis política y social, en donde los nobles estaban peleando con los nobles y el rey estaba inestable, generando una inestabilidad en el Estado. Hasta que llegó la fecha de 1624, donde nombraron como cardenal a Michael, que fue uno de los cardenales que promovió el absolutismo de la monarquía, en donde hacia el rey, y logró establecerlo y organizar un poco el Estado y equilibrarlo. Y después continuó con este acto, con esta norma del absolutismo, un cardenal llamado Mazarino, que también estuvo en el cargo de ministro y que continuó con el mismo mandato del anterior ministro, solamente que perfeccionándolo más. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo quiere decir es cuando el rey es el que nada más tiene la palabra y nadie más puede criticarlo o opinar sobre esto. Sin embargo, este sistema fue siendo cuestionado por diferentes pensadores y diferentes personas que creían que debían de tener otra forma de gobierno, porque el rey no era el único, que era el pueblo. Entonces, pues por esto se generó otro desequilibrio. Y pues mientras que en Inglaterra y en Holanda había un gobierno parlamentario, en la gran parte de Europa seguía el absolutismo de la monarquía. Tras de esto, el rey se enfrentó al parlamento y pues tras de este enfrentamiento el parlamento hizo una monarquía que era diferente y el rey estaba subordinado. La Revolución Francesa, el neoliberalismo y el liberalismo. La Revolución Francesa fue un hecho que marcó a Francia y que fue promovida por la Ilustración, en donde se daba a conocer la razón, la ciencia y entre otros conocimientos, en donde creció la clase burguesa. La Revolución Francesa bajó el viejo sistema político que tenían de monarquía y de absolutismo en la Edad Media, en donde se creó un nuevo gobierno o estado humanístico y
y con más libertad de ideas y con más liberalismo. Y también se dieron por la siguiente causa. El rey cobraba impuestos y el pueblo ya estaba cansado de los impuestos, estaba cansado de la crisis económica, la clase baja tenía salarios mediocres, casi no había trabajo, casi había gente sin comer por el rey. Entonces el pueblo se aburrió de esto y prefirió darle una nueva voz, un nuevo mandato al país para mejorar. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es defender los derechos individuales y personales de cada persona. El liberalismo también era protegida la identidad privada o propiedad privada. El neoliberalismo era la unión entre pueblos para lograr un nuevo gobierno. Y el nacionalismo era como y el Estado Nacional que consolidó gobiernos con un modelo político más moderno. El socialismo, el neoliberalismo y lo geopolítico en el siglo XXI. El socialismo fue creado para dejar atrás la lucha de clases y crear nuevas formas de gobierno y de Estado. El neoliberalismo defendía el libre comercio y que el Estado no interviniera en esto. En el siglo XXI, lo geopolítico se encargó de solucionar los problemas globales, de respetar la diversidad de culturas y también de estabilizar el mundo y diferentes estados. Consecuencias de la crisis de 2008. La crisis de 2008 comenzó en Estados Unidos por la caída del sistema financiero de este, que fue ocasionada por el exceso de préstamos y de inversiones en inmobiliarias. Esto afectó a más que todos los países latinoamericanos y quienes tuvieran relaciones económicas con Estados Unidos. Según el economista Joseph, el país latinoamericano más afectado fue México. ¿Por qué? Porque México era el que tenía más relación económica con Estados Unidos y eran muy aliados. En donde los países latinoamericanos sí se vieron afectados, pero los países latinoamericanos ya estaban preparados para una decaída de esto, porque anteriormente a ellos ya les había sucedido y pasado y pues aprendieron de esto y tenían ya instituciones financieras y un sistema económico más firme que antes. Entonces esto ayudó mucho a que no afectara mucho en el sistema financiero de los países latinoamericanos.